Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dimax Crochet. Hoy te traigo esas propuestas que son muy fáciles y en donde vas a poder aprovechar restos de helados que tengas en casa. Cualquier color que te guste para combinar y un hilo, ¿sí?, que sea el conductor de toda esta trama, ¿sí? Aquí te voy a mostrar en detalle cómo. Fui combinando distintos colores, pero el color negro es el que se repite en toda la trama, ¿sí? Aquí te muestro este trabajo con la idea de restos de hilados. Pero por supuesto que también lo podés hacer con un solo color y que queda muy bueno de todas maneras. Así que al final del tutorial te voy a mostrar cómo quedan en las dos opciones, ¿sí? Como verás, es muy simple. Vamos a partir de un óvalo que luego esto se dobla y agregando un par de detalles más que te voy a ir mostrando a lo largo del tutorial vas a poder formar una cartera súper linda y vas a ver lo fácil que es realizarlo. Vamos a aprender a hacer el óvalo y te voy a enseñar a hacer este cordón, que es un cordón rumano triple, que no lo hemos hecho en ningún otro tutorial, así que presta atención porque te voy a enseñar paso a paso cómo realizarlo. Para trabajar elegí estos hilados que son hilo de algodón, bien, 8-6, aquí en Argentina lo conocemos, si no el grosor es de K. Voy a trabajar con un ganchillo número 4, ¿sí? Es de 4 milímetros, tijera opcional forrería y algún broche, puede ser broche imán o estos que se cosen, ¿sí?, para poder cerrar. El primer colorcito. Y recuerden que lo vamos a combinar. Aquí pueden combinarlo con el mismo grosor, ¿sí? Agarran otro color que quieran, por ejemplo que querés que este sea el que predomine en la trama, entonces vas a ir combinando de esta manera. Pero si no, mira lo que hice yo. Tenía este hilo que es más fino. ¿Ves la diferencia? Este es más finito, este es más grueso. Bueno, tomamos las dos hebras. Comenzamos con un nudo, un nudito deslizado. Y vamos a comenzar a realizar cadenas que van a ser nuestra base, ¿sí?, para comenzar este óvalo. Pero este largo de cadena lo van a calcular de la siguiente manera. Ustedes van a tener un resultado final que va a ser un óvalo, ¿sí? Ustedes tienen que determinar cuál va a ser la medida de ese óvalo, ¿sí? Acá en este caso les voy a indicar el que yo hice. Es de 35 centímetros, ¿sí? Esto, como les dije, va a ir doblado para formar nuestra cartera. Tendríamos unos 17 centímetros, ¿sí? Entonces, para que a ustedes les sea más fácil saber con cuánto comenzar, lo que vamos a hacer es tomar el alto que quieran ustedes. Esta pieza no la van a tener, ¿no? Por supuesto. Entonces ustedes se imaginan, bueno, quiero la cartera de 15 centímetros. Bueno, 15 centímetros va a ser el largo total de esa cadena de base. Lo quiero de 20 centímetros de alto, ¿sí? Me refiero a esta parte, ¿no? La más alta. Bueno, voy a hacer esos centímetros en base de cadena, ¿sí? Entonces, hago esta base de cadenas que a su vez tampoco necesitan que sea un número múltiplo ni nada, ¿sí? Es al azar el número que sea, siempre basándose en una medida. Una vez que tienen ya la medida que calcularon, vamos a comenzar aquí en este punto que es el primero y realizo dos cadenas. Estas dos cadenas van a ser mi primer vareta. Ahora voy a contar 3 cadenas, 1, 2, 3, y en la tercera voy a picar y realizar una vareta, ¿sí? Aquí ya tendríamos 2. Y en el mismo espacio, en esta misma cadena, voy a realizar otra vareta. Tendríamos 3. Bien. Ahora voy a ir a lo largo de esta cadena realizando varetas. Y voy tomando así cada una de las cadenas y hago una vareta.
Y estoy aquí. Ya llegué al extremo, me queda una sola cadena en la cual voy a picar y hacer una vareta. Y esta vareta la voy a marcar, ¿sí? Voy a tomar un marcador de punto y la voy a marcar, ¿sí? En este mismo punto voy a realizar 5 varetas más. Todas en el mismo, ¿sí? No se preocupen. Vamos picando y haciendo para que nos queden en total 6. Bien. Ahí está. Tengo 6. Y ahora voy a volver por la cadena con varetas. Vamos a ir así picando. De paso escondemos hebra. Hice todas las varetas y ahora estoy aquí, en el otro extremo, ¿sí? Esto es donde habíamos comenzado. Recuerden que habíamos hecho 3 varetas, ¿bien? Ahora vamos a hacer las 3 que nos faltan, porque como verán, en los extremos tiene que haber 6 varetas. Sí, vamos a hacer estas 3 que nos faltan. Y aquí también recomiendo marcar, ¿sí? La vamos a dejar ahí con una marquita. Vamos a cerrar esta vuelta picando en la segunda cadena que hicimos al comienzo y cierro con un punto deslizado. Voy a seguir tejiendo con estos 2 colores y luego les voy a enseñar cómo cambiar de color, ¿bien? Comenzamos una nueva vuelta con 2 cadenas, ¿sí? 1, 2. En el mismo espacio de donde salió la cadena vamos a hacer una vareta, ¿sí? Aquí vamos a empezar con los aumentos. Ahora en el segundo, acá tenemos otra vareta, vamos a hacer otro aumento. Por lo tanto vamos a tejer 2 varetas juntas. Bien, y en el siguiente, recuerden que cuando comenzamos teníamos 3 puntos, 3 varetas de base, por lo tanto necesitamos 3 aumentos. Vamos 2 y aquí haríamos el tercero. Esto se los explico así bien, quizás soy reiterativa, pero quiero que entiendan cuál es la estructura que vamos a ir haciendo para ir llevando este óvalo cada vez más grande, ¿bien? Y eso es de la única manera que se puede lograr es haciendo aumentos. Listo, tengo ya la mitad de los aumentos aquí y luego sigo con varetas. En los laterales son solo varetas. Y ahora, miren, te voy a enseñar cómo cambiar de color. Yo quiero, por ejemplo, en esta parte cambiar de color. No necesariamente tiene que ser cuando se me acabe la hebra, ¿no? Uno va a ir armando su propio diseño. Y aquí yo voy a cambiar esta, la de color rojo, pero la negra sigue. Entonces, voy a hacer esto. Sin miedo voy a cortar, dejando una colita. Voy a tomar el nuevo color. Acá tengo este naranja, claro. Y mira, estoy acá. La última vareta la voy a hacer sin cerrar. Sí, mira, la voy a hacer otra vez para que puedas ver. Hago la vareta, paso por los primeros 2 rulos y lo dejo ahí. ¿Sí? Entonces aquí es donde viene el nuevo color. Voy a tomar el nuevo color, pero no solo va esta hebra, sino también la color negro, ¿sí? Esta. Entonces tomo las 2 hebras. Y de esta manera paso y termino esta vareta, ¿sí? De esta manera me va a quedar súper prolijo el cambio de color. Mirá, ahora estas 2 hebras que me quedan acá, tenés 2 opciones. O las dejas libres y luego las escondés. Cuando ya termines el trabajo podés esconder las hebras, o si no, las vas a esconder durante el tejido, ¿sí? Mientras que estás tejiendo las puedes ir escondiendo. De esta manera es más fácil porque después te ahorras un trabajo, ¿no? Entonces, sigo con varetas acá, pero ya con el nuevo color. Varetas. También tenés que
tener en cuenta que se te puede zafar una de las dos hebras, así que siempre concentrada, así que veas que vas tomando las dos hebras. Ahora estoy aquí donde tengo la marca, que es donde debo comenzar con los aumentos. Aquí los voy a hacer ya completo porque tengo las 6 varetas juntas, por lo tanto voy a hacer 6 aumentos. 2 varetas en cada una de esas varetas de la vuelta anterior. Y tengo los 6 aumentos. En total debo contar y tener 12 varetas. Bien. Ahora el lateral son varetas simples, así que solo voy a repetir cada uno de los puntos una vareta. Listo, hice todas las varetas. Ahora estoy acá en la marca. Debería hacer los aumentos, ¿sí? En esta parte me quedaban solo 3. Así que acá haría el primero. Hago la primera vareta y ya marco, así no me olvido. Y otro más. 2 más aquí. Y el último. Llegué al comienzo, cierro con un punto deslizado. Ahora, si quieren, pueden aprovechar esta parte y cambiar el hilado, ¿sí? Entonces, de esta manera lo cambiarían de otra forma, ¿sí? No como hicimos, perdón, como hicimos aquí, sino que pueden acá, mirá. Esta es otra opción, ¿sí? También lo pueden elegir para hacer cada vuelta de distinto color. Más fácil todavía. Cortan los dos, ¿sí? Acá corté las 2 hebras. Y ahora voy a retomar. Tomás las 2 hebras. Elegís dónde empezar. Por ejemplo, digo, bueno, voy a empezar acá. ¿Sí? Acá. En esta parte serían solamente varetas. Así que tomo la hebra de los 2 colores y realizo 2 cadenas que serían mi primer vareta. Y luego sigo con varetas, en este caso porque empecé acá en el lateral. Hice el lateral. Ahora estoy en esta parte que sería en la zona de aumentos. Bien, saco la marquita y aquí hago el primer aumento, ¿sí? Vuelvo a marcar para que me quede. Y ahora miren, nosotros en la primera vuelta hicimos solo 6 varetas. En la segunda hicimos un aumento en cada uno. Pero ahora en la tercera lo que vamos a hacer es un aumento y una vareta. Un aumento, una vareta. Bien, esa sería la secuencia. Aquí hice el aumento. En el siguiente haría solo una vareta. ¿Sí? Ahora, acá en estas otras 2 varetas hago lo mismo. Primero un aumento. 1, 2. Y aquí una vareta. ¿Sí? Esto es lo que voy a repetir en cada uno. Aquí tendría la última secuencia de aumentos. ¿Sí? Aumento, vareta. Pero yo marqué cuando comienzo. Si quieren, para guiarse, pueden marcar también cuando termina. Tengan en cuenta que siempre tienen que tener 6 aumentos. Bien, porque comenzamos con 6 varetas. Hicimos aumentos, por lo tanto siempre va a haber 6. Voy a seguir por este lado. Terminé la vuelta y como verán, lo mismo que hago de un extremo se haría del otro, ¿sí? La misma secuencia de aumentos. Ahora vamos a hacer una vuelta más. Voy a picar en esta parte, voy a comenzar con una vareta que va a ser reemplazada por cadenas,
¿sí? Y en el mismo espacio, este sería el primer aumento, ¿sí? Si ven acá, tengo un aumento en la vuelta anterior. Voy a repetir esas dos varetas en el mismo espacio, ¿sí? Y ahora, miren, vamos a picar y realizar una vareta en la siguiente punto y otra más. O sea, dos varetas sueltas, digamos, individuales. Bien, en la vuelta anterior era un aumento, una vareta. En esta va a ser un aumento, dos varetas. Entonces, aquí repito la secuencia. Primero un aumento. 1, 2. Y aquí dos varetas, ¿sí? Una en cada punto. Una y dos, ¿sí? Esto es lo que voy a repetir en la parte de aumento que corresponda a este extremo y también en el otro. Terminé toda la vuelta y comencé con una nueva. Me adelanté un poquito porque quiero mostrarles cómo es el aumento en esta quinta vuelta, ¿sí? Este es el aumento de la vuelta anterior. En el primer punto vamos a hacer un aumento, ¿sí? Y luego, si en la vuelta anterior hicimos dos varetas, en esta vamos a hacer tres. ¿Sí? Y ahora repetimos, aumento y tres varetas. De esta manera podrán darse cuenta cómo va a ser las siguientes vueltas, ¿sí? Porque este óvalo lo tenemos que agrandar y la manera de hacerlo es haciendo aumentos. Esos aumentos van a ir siendo escalonados. Como verán, hicimos en la segunda vuelta aumentos, en la tercera un aumento, una vareta, en la cuarta un aumento, dos varetas y en la quinta un aumento y tres varetas. De esta manera van a ir realizando todas las vueltas, sumando una vareta en la parte de los aumentos. Y aquí pueden ver la pieza terminada. En total hice 8 vueltas, ¿sí? Y terminé, vamos a observar aquí, con un aumento y 6 varetas, ¿sí? Hasta esa vuelta, esa secuencia hice con los aumentos, ¿sí? Bien, esto por supuesto es a elección, ustedes pueden hacer el tamaño que quieran. Yo les voy a indicar nuevamente las medidas. La vamos a tomar así completo. Tenemos unos 35 centímetros y de ancho me quedó de 9,5. Bien, una vez que ya tenemos la pieza definida, vamos a copiar este mismo óvalo en una tela, ¿sí? Yo acá elegí una tela negra porque bueno, estoy jugando con estos colores y elegí este color neutro como para nivelar el tema del uso del color, ¿sí? Pero por supuesto el color que quieran. Acá estamos, lo copié tal cual y lo que voy a hacer es coserlo todo alrededor. Pueden hacerlo en máquina o a mano. Fácil. Y aquí tengo ya cosido, como les dije, a mano. Tienen que dejar la cadena de la vareta sin coser, ¿sí? Esto, ¿sí? Porque después vamos a hacer todo un borde y esto no tiene que quedar suelto, ¿bien? Ahora, una vez que lo tenemos así, esto, como les dije, se va a doblar y se va a formar la cara. Pero para que esto tenga más cavidad, no lo vamos a dejar así, sino que en los costados vamos a colocar otra pieza que son estos círculos, ¿sí? Te voy a enseñar cómo hacerlo. Vamos a comenzar este círculo con un anillo mágico. Tomo las dos hebras. Elegí solo un color, ¿sí? Un color y la hebra fina. En este caso lo estoy haciendo de otro tono porque tengo una sorpresa. Les voy a mostrar otra opción, ¿sí? Pero bueno, ya les estoy adelantando. Dos deditos así, vamos a pasar la hebra una vez y en la segunda cruzado. El gancho
toma la segunda hebra de esta manera y ya tengo la posición para comenzar a tejer, ¿sí? Comienzo con 3 cadenas que van a ser mi primer vareta y luego dentro de este anillo que formamos, de este aro, vamos a comenzar a realizar varetas formando esta primer vuelta en círculo, ¿sí? En total vamos a tener que tener 12 varetas contando las primeras 3 cadenas como una. Tengo las 12 varetas, voy a cerrar este anillo, ¿sí? Estirando de la hebra y voy a cerrar con un punto deslizado que pica en la tercera cadena que hicimos al comienzo. Bien, esta es la primera vuelta. Vamos con una segunda. Nuevamente 3 cadenas y en el mismo espacio, ¿sí? En el mismo aquí cadena hago una vareta, ¿sí? Porque lo que voy a hacer en esta vuelta van a ser todos aumentos. Acá tengo la segunda vareta. Voy a hacer nuevamente 2 varetas y así toda la vuelta. ¿Sí? Acá tengo todos los aumentos. Voy a cerrar con un punto deslizado. Bien, comienzo una nueva vuelta con 3 cadenas. ¿Sí? Esto se va a repetir siempre. Y en el primer punto ya hago el aumento. Bien. Una vez que tengo el primer aumento aquí, en el segundo voy a hacer solo una vareta. Como verán, van a ser las mismas secuencias de aumento que realizamos en el óvalo. Bien, aquí iría el aumento y luego la vareta. De esta manera podrán ver cómo vamos a avanzar en este círculo, ¿sí? Porque es exactamente los mismos aumentos que en el óvalo, solo que los vamos a hacer todo en toda la vuelta. Y aquí tengo los círculos que en total van a ser 2. Como les dije, esta medida la pueden hacer la que ustedes quieran. Yo consideré que esto estaba bien. Miren, les voy a pasar el ancho, son 10 centímetros, ¿sí? El diámetro. Ahora vamos a tomar nuestra pieza, ¿sí? Principal, la vamos a doblar y marcar. Vamos a marcar la parte central, ¿sí? De un lado y del otro. Lo pueden hacer a ojo o si no, lo cuentan la cantidad de puntos que tienen en total para que les sea más exacto, ¿sí? Una vez que tenemos esto, vamos a hacer lo mismo con los círculos. Los vamos a doblar a la mitad y vamos a marcar esa mitad, ¿sí? Y una vez que tenemos estas marcas, vamos a hacerlas coincidir, ¿sí? Como les dije, estos círculos van a servirnos para los laterales, ¿sí? Así le damos cuerpo a esta cartera. Así que vamos a hacer coincidir estas dos marcas. Vamos a unirlo con el mismo. Si tienen estos marcadores, genial, porque les sirve para unir, ¿sí? Aquí sacaríamos una marca y solo quedaría esta. Bien, vamos a hacer lo mismo de este lado. Ahora, ya tengo esto acá. Tengo esta unión del círculo, ¿sí? Esta marca, mejor dicho. Desde la marca voy a contar para un lateral y para el otro la misma cantidad de puntos. En mi caso tomé 19 puntos. Esto es opcional porque va a ser lo que va a estar unido a nuestra cartera. Bien. 19 puntos y marco, ¿sí? Ambos laterales. Esto que me quedó acá, ¿sí? Este espacio va a ser lo que va a quedar abierto, ¿sí? El que nos va a dejar introducir luego objetos. Lo mismo con el óvalo, ¿sí? Vamos a contar entonces 19 puntos y vamos a marcar. Bueno, una vez que tenemos todas las marcas, vamos a empezar a unir, ¿sí? Estas dos marcas y estas otras. Bien, entonces así, miren, ya tomó forma. Y ahora vamos a unir estos círculos y también vamos a aprovechar y darle una terminación a todo el borde. Voy a tomar las hebras y a realizar un nudo deslizado. Este nudo lo voy a montar en mi gancho. Voy aquí a la marca, bien. La voy a quitar para que poder trabajar mejor. Voy a tomar estas dos cadenas de las varetas, ¿sí?
de una pieza y de la otra. ¿Sí? De esta manera las voy a unir. Y realizo mi primer medio punto. Bien, estoy aquí. Ahora voy a seguir con medios puntos y a su vez uniendo estas piezas, ¿sí? Tomé la vareta del óvalo y del círculo. Paso hebra y hago un medio punto. Lo mismo acá. Y de esta manera voy a ir uniendo, ¿ven? Muy fácil, ¿eh? Pero, como siempre, yo les tengo una opción. Si no les sale esto, bueno, lo pueden coser. Lo cosen y también les va a resultar sumamente fácil. Con los medios puntos. Estoy acá en el último porque tengo la marca, ¿sí? Me quedaría uno más. Aquí y aquí. Y de esta manera ya tengo, ¿sí? El lateral. Esto no, porque es lo que dejamos de abertura. Bien. Ahora vamos a aprovechar y vamos a seguir sin cortar la hebra y vamos a realizar todos medios puntos en esta parte, ¿sí? En la parte de este arco que nos quedó acá del óvalo, ¿sí? Recuerden que cuando pongan la forrería, la parte de la cadena de las varetas tiene que quedar libre, ¿eh? Justamente para esto, para poder luego insertar nuestro gancho y poder realizar la terminación. Entonces aquí solo sigo con medios puntos por la parte superior del óvalo. Y así me quedo todos los medios puntos. Y estoy aquí nuevamente en el círculo del otro lateral. Voy a volver a unir y aprovechando que no corto la hebra, entonces voy a hacer todo en una misma hilera, voy a hacer todo. ¿Sí? Esa es la idea. Como verán, va a ser sumamente fácil porque van a hacer todo en una misma hilera. Y ahora lo que haría es seguir uniendo todo el círculo. ¿Sí? Y ahora, una vez que ya uní todo el segundo círculo, voy a realizar todos medios puntos en la parte superior del óvalo, lo mismo que hicimos acá. Ahora vamos a ir a la parte que ya sería casi el final de este diseño, porque vamos a hacer la correa, ¿sí? Vamos a realizar una correa, pero primero les quiero mostrar otra idea, ¿sí? Aprovechando este diseño así que es chiquitito, pueden hacer unas manijas que tengan esta forma, ¿sí? Y lo dejan como una carterita chiquitita. Si no, también se venden estas tiras de cuero, ¿sí? Que tienen estos orificios, y los pueden ver aquí, donde los pueden coser. Entonces esto se hace así y miren cómo queda. De estos hay de distintos tamaños, ¿sí? Esta es un poquito larga, pero hay más cortitas que pueden ir ahí. Bueno, esta es una opción. La que yo elegí no es esto, sino hacer una correa para poder cruzar esta cartera. Para la correa elegí realizar un cordón rumano, pero que tiene una modificación, ¿sí? No es el común que hemos utilizado en otros proyectos, sino que le vamos a agregar un rulito más, así por decirlo, para que sea un poco más ancho, ¿sí? Elegí una aguja un poco más grande, si es un número más, una número 5, ¿sí? Para que me quede un poco más maleable, porque si queda muy ajustado es muy difícil luego de poder hacer, ¿sí? Se los recomiendo. Realizamos un nudito deslizado y 3 cadenas. Vamos a ir a la segunda, vamos a picar, sacamos hebra y dejamos el rulito en la aguja. Lo mismo con la primera cadena, sacamos hebra y lo dejamos en la aguja. Cuando tengo estas 3 hebras, las voy a cerrar todas juntas, ¿sí? Voy a girar y voy a tomar el rulito de la primera cadena que se forma acá, ¿sí? Lo voy a tomar así. Tomo hebra y vuelvo a dejar el rulito en la aguja. Lo mismo con este primer rulito, ¿sí? Siempre tejan flojito.
Bien, nuevamente los 3 rulos los cierro todos juntos. Así, bien, vuelvo a girar. Y ahora, estas 2 primeras vueltas que dimos son de una manera, pero cuando hagamos esta tercera van a encontrarse con los rulitos aquí en el lateral, ¿sí? Si los pueden ver acá. Estos rulitos son los que vamos a trabajar, estos 2. Entonces, desde aquí, desde la aguja, sin hacer ninguna cadena, nada, voy a introducir en este primer rulito que se ve acá, saco hebra, ¿sí? Lo mismo con este otro rulito. Fíjense en que si miran detenidamente van a encontrar en realidad 3 rulitos, pero solo vamos a tomar los 2 primeros, este que ya lo tomé y ahora voy por este otro. Se van a ayudar de los dedos para poder tomarlo, ¿sí? De esta manera. Cuando lo tengo así, tomo hebra y saco mi rulito, ¿sí? Nuevamente los 3 los cierro. Bien, giro y ahora miren, es sumamente fácil cómo se ven estos rulitos, ¿sí? Entonces voy a tomar el primero, saco hebra y el segundo, ¿sí? Los 2 primeros únicamente. Como les decía, se van a ayudar de los dedos. Bien, tengo los 3 rulos, cierro todo junto. Giro, vuelvo a hacer lo mismo. Primer rulito. Ven que acá nos quedan 2 rulos, ¿sí? Solo el primero van a tomar. Bien. Y así vamos a ir avanzando en el nuevamente. Tomo los 2 rulitos. Van a ver que a medida que van avanzando es súper fácil tomar los rulitos y avanzar, ¿sí? Miren cómo va quedando. Se forman como estos nuditos que le dan la textura a nuestro cordón. Acá yo avancé y es más, lo hice con doble hebra. Se los enseñé con una sola porque no iban a entender bien cómo es el tema de los rulos, porque al tener doble hebra todo es doble, o sea, iba a tener 6 rulos en vez de 2. Por supuesto que el largo de esta correa va a depender del diseño que ustedes necesiten de la cartera, ¿no? Si cuánto quieren que cruce, si lo quieren que sea tipo bandolera, solo al hombro. Bueno, aquí pueden jugar con el tamaño. Y les voy a enseñar un detalle. Para esto ustedes lo pueden coser directamente a nuestro bolsito, lo cosen de esta forma de un lado y del otro. Solamente lo vamos a coser así. Van a tomar una agujita con hilo y lo van a coser. Simple y sencillo. Pero miren lo que hice yo para darle un poquito más de estilo a esta cartera. Tenía guardado estas cadenas que me había quedado de otro proyecto, que se consiguen en mercerías, en lugares donde venden insumos para artesanía, ¿sí? Hay de muchísimos tipos, de eslabón, de color, ¿sí? Yo justo tenía esto negro que me parecía que quedaba súper bien con este diseño. Entonces, miren, estas cadenas son muy fáciles de manipular porque tienen, miren, con la misma mano lo pueden abrir. Siempre con cuidado, ¿no? Pero no necesitan pinza ni nada. Esto lo voy a sostener en esta parte, ¿sí? En el extremo. Lo voy a cerrar nuevamente. Y tomé esta y tengo otra más de la misma medida que la voy a poner en la otra. No se asusten, no es necesario esto se los quiero mostrar porque nada, quiero que sean creativas, que usen las cosas que tengan en casa, pero no es obligatorio. Bien, miren, ahí me quedó. Con esta cadena completé el largo que quería total de la correa, ¿sí? Y ahora voy a hacer lo mismo y la voy a sostener acá, a la parte de mi cartera. Miren cómo quedó. Qué lindo, que le da un detalle. Bueno, este es un bolsito, que tengan en cuenta que no vamos a usar, a poner muchísimas cosas. Es como es un bolsito ligero, ¿sí? Ténganlo en cuenta porque a veces me preguntan, me dicen, no se deforma, no esto, no aquello. Bueno,
Hay distintos tipos de accesorios que soportan más o menos peso. Esto es algo muy sencillito, podemos poner el celular, algún pañuelito, llaves, bueno, esas cositas soportan. Y por último lo que voy a hacer es coser un broche, ¿sí? Este es macho y hembra, se llama, si acá en Argentina le decimos así, y se presiona y quedan unidos, ¿sí? Entonces la idea es coser uno en cada lugar, uno acá y otro acá, y que luego esto lo pueda cerrar, ¿sí? Lo cosemos también a mano con hilo y aguja. Y ya lo cosí, si pueden observarlo ahí, ven, uno y otro, y esto se aprieta y queda cerrado, ¿sí? Si no tienen estos brochecitos, pueden colocar un botón y un lazo. Lo hemos hecho en otros bolsitos, así que pueden buscar en el canal otros métodos de cómo pueden cerrar las carteras, ¿sí? Y así me quedó lista, miren, todo sujeto, ideal, súper fácil, con figuras geométricas pueden formar esta carterita. Y como les adelanté, tengo esta misma propuesta, pero miren, con un solo color. Un solo color me refiero a que no utilicé como aquí que combiné un montón de colores, sino que usé uno marrón oscuro y lo combiné con un hilo finito de color natural, ¿sí? Y miren cómo quedó, es una propuesta totalmente diferente en lo que es forma visual, digamos, ¿sí? Pero es la misma estructura, no utilicé estas cadenas, cosí directamente la correa a la parte del círculo. Les voy a compartir imágenes porque armé mi maniquí con prendas y lo combiné con estas carteras. Espero que les guste, a ver qué les parece, escucho opiniones. A mí en lo personal me encantó, me parece que es un accesorio súper práctico de hacer principalmente y después para poder utilizarlo puedes combinar con un montón de cosas. En este caso me gustó usar la técnica de 2 hebras para que vean cómo se forma una textura, pero la realidad es que lo pueden hacer con cualquier material. Esta es una opción como para agregarle algo más a lo que enseño todos los días en el canal. Y hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like, suscribirse al canal si todavía no son parte de esta comunidad, activar campanita para no perderse ninguno de los tutoriales. Y voy a dejar un comentario fijado en este video tutorial para que me ayuden con el siguiente video, ¿sí? Les voy a dejar 3 propuestas y ustedes van a elegir. Y bueno, la más votada va a ser el próximo tutorial que voy a estar subiendo. ¿Qué les parece? Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto en un nuevo tutorial. Chau, chau.